En este vídeo vamos a ver qué es un bucle y los detalles del bucle while. Un bucle es un bloque de instrucciones que se repite cíclicamente mientras se cumple una condición de permanencia. Es decir, mientras esta condición de permanencia es true. En el momento que pasa a ser false, la instrucción del bucle finaliza y se continúa con la siguiente. Existen muchos tipos de bucle, nosotros solo vamos a ver el bucle while, pero en JavaScript hay muchos más. Vamos a ilustrar esto con un pequeño programa que calcula las potencias de 2. Este programa tiene una iniciación del bucle o una inicialización, que es donde se definen las variables del bucle que se van a manejar en el bucle y se les asignan los valores iniciales. Vamos a definir una primera variable n, que es donde va a estar el exponente, que inicializamos a 3, porque vamos a calcular 2 elevado a 3. Y vamos a definir otra variable res, que es un acumulador donde se calcula el resultado, que iniciamos a 1, porque es un número que no modifica la multiplicación, y vamos a calcular la potencia de 2 multiplicando por 2 el contenido de esta variable cada vez que se haga una iteración en el bucle. El bucle propiamente dicho comienza aquí, es una sentencia, comienza con la palabra reservada while y después lleva la condición de permanencia, que es una expresión que se evalúa y según sea true o false, se ejecuta el bloque de acciones del bucle o no. Si el bucle se ejecuta, entonces se ejecutan las acciones que hay dentro y que van delimitadas por estos corchetes, como todos los bloques de acciones que hay en JavaScript. En el primero se multiplica por 2 el contenido de res y el resultado se vuelve a guardar en la misma variable, pues un acumulador donde se va multiplicando cíclicamente por 2 y el exponente se decrementa para que este número que tengamos aquí cuando llegue a 0 ponga la condición de permanencia a false y finalice la ejecución del bucle pasándose a la siguiente instrucción. El estado del programa evoluciona a medida que se van ejecutando las instrucciones. Antes de ejecutar la primera instrucción, el estado del programa está vacío. Pero cuando se ejecute esta instrucción n igual a 3, el programa pasa a estar en este estado de aquí, es decir, está después de haber ejecutado esta instrucción y antes de ejecutar esta, y su estado contiene la variable n con el valor 3. Después de la siguiente instrucción, contiene estas dos variables con estos dos valores. Y en función de este estado se evalúa este predicado y nos da true. Por lo tanto, esta instrucción, la condición de permanencia es verdadera y se va a proceder a ejecutar el bucle y entramos en la primera vuelta, donde, pues al entrar dentro del bucle, antes de ejecutar la primera instrucción, el estado es el mismo que antes de entrar en el bucle y pasamos a ejecutar la primera instrucción, evoluciona así el estado y llegamos al final de bucle. El final de bucle es como estar otra vez en el principio. Se ha ejecutado esta instrucción y el bucle pasa a estar aquí y a reevaluar la condición de permanencia con el estado que teníamos al final. Esta condición sigue siendo true y entramos en la segunda vuelta, donde vamos a ver aquí en bloque cómo, pues se pasa adentro, sigue siendo el mismo estado, se actualiza así a medida que se ejecutan y pasamos al final a estar en este estado de aquí, en el cual la condición sigue siendo true porque n todavía es 1. Ejecutamos la tercera vuelta completa porque se entra en ella y al llegar al final estamos con n igual a 0 y res igual a 8. Estado en el cual la condición de permanencia pasa a ser false. Ya no se va a entrar en una cuarta vuelta, sino que se va a salir del bucle y el estado va a seguir siendo el mismo cuando estamos fuera del bucle, n igual a 0 y res igual a 8, y el programa continúa su ejecución y el estado ya irá evolucionando pues tal y como indiquen las instrucciones siguientes. En este ejemplo encapsulamos el código anterior en una función, la función 2a con parámetro n, donde n es el exponente, que ahora se pasa como parámetro de la función, lo que tiene mucho más sentido que definirlo en una variable n. Esta función tiene aquí exactamente el mismo código que había en el ejemplo, salvo la primera definición de variable, es decir, definimos la variable res inicializada a 1, luego el bucle while exactamente igual, que calcula el resultado en la variable res
Y como lo que queremos es retornar el resultado del cálculo, pues retornamos la variable res como valor de retorno de la función. De forma que la función retornará 2 elevado a n, siendo n el parámetro de entrada que ha habido. Por eso, cuando en este programa primero se define la función, después se invoca esta instrucción, se ejecuta esta instrucción de aquí, que invoca la función 2a con el exponente 10. Este 10 provocará que se den 10 vueltas al bucle aquí y que al finalizar y salir del bucle el resultado 10 elevado a 24 esté en la variable res, que se retorna y por lo tanto se inserta aquí en esta pantalla de strings y nos mostrará esta primera línea. La segunda línea, esta de aquí, lo que hace es invocar 2 elevado a 20, el exponente n pasa a ser 20, se ejecuta este bucle dando 20 vueltas al bucle, el resultado estará aquí, que será este valor que ya es mucho más grande, y aquí tendremos el cálculo de 2 elevado a 20, pues que es un poco más de 1.000.000. Y con este ejemplo acabamos este tema. Muchas gracias.